Algunos descubrimientos deberían permanecer enterrados, pero el joven Malachi Brooks, de 17 años, estaba a punto de aprenderlo de la manera más difícil, en lo profundo de una cueva que albergaba más que sombras y huesos viejos. El sol de la tarde caía implacable mientras Malachi se secaba el sudor de la frente. Estaba de pie en la entrada de la cueva abandonada, justo fuera del asentamiento. Había estado explorando esas formaciones rocosas durante semanas, atraído por las historias que los más viejos susurraban sobre tesoros perdidos y escondites olvidados. La mayoría de las cuevas no ofrecían más que excrementos de murciélago y desilusiones. Pero algo en esta cueva se sentía diferente. La entrada se abría ante él como una herida en la colina, parcialmente oculta por arbustos espesos y rocas caídas. Alguien había intentado sellarla una vez. Podía ver los restos de tablones viejos y metal oxidado esparcidos alrededor de la abertura. Pero el paso del tiempo y el clima habían hecho su trabajo, dejando justo el espacio necesario para que un joven decidido pudiera colarse. Malachi revisó su lámpara de aceite una vez más, probando la llama. La mecha ardía de manera constante y brillante, proyectando sombras danzantes en el umbral de la cueva. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero no por miedo, sino por emoción. Cada cueva albergaba la posibilidad de un descubrimiento, y ésta lo había estado llamando durante días. Solo un vistazo rápido, se murmuró a sí mismo, las mismas palabras que había dicho en otras 10 cuevas. Pero de alguna manera, esta vez se sentían diferentes, más como una promesa que como una decisión casual. Se agachó por la abertura con la lámpara levantada. La cueva se extendía más de lo que había esperado. El techo se elevaba y desaparecía en la oscuridad de arriba. El aire dentro era fresco y viciado, con un olor metálico que le arrugaba la nariz. Sus botas crujían sobre la grava suelta mientras avanzaba. La luz de la lámpara revelaba las paredes rocosas y rugosas, marcadas por el tiempo y el clima. La cueva se estrechaba y ampliaba de forma impredecible, obligándolo a agacharse bajo rocas bajas en un momento y caminar erguido por cámaras amplias al siguiente. Cada paso lo alejaba más de la entrada, más de la segura luz del sol de la tarde, que ahora parecía un recuerdo distante. Después de avanzar unos 6 metros, algo llamó su atención. Un trozo de tela, descolorido y rasgado, colgaba de una formación rocosa dentada. Malachi acercó la lámpara, observando el material. No era lo suficientemente antiguo como para ser de tiempos ancestrales, pero tampoco reciente. Alguien había estado allí, y no hacía mucho tiempo. Su pulso se aceleró mientras se adentraba más en la cueva, siguiendo un pasaje estrecho que parecía conducir al corazón de la colina. Las paredes se suavizaron aquí, como si hubieran sido trabajadas por manos humanas. Extrañas marcas surcaban la piedra, demasiado deliberadas para ser naturales, pero demasiado toscas para ser decorativas. Luego lo vio. Un destello de metal en la luz titilante de la lámpara, medio enterrado bajo un montón de piedras que parecían haber sido colocadas allí a propósito. Malachi se arrodilló, apartando con manos temblorosas las piedras sueltas. Lo que desenterró hizo que su sangre se helara, pero no tenía idea de que encontrarlo sería lo más fácil. La llama de la lámpara vacilaba mientras la mano de Malachi temblaba, proyectando sombras erráticas sobre lo que tenía delante. Un cráneo humano, amarillento por la edad, lo miraba con cuencas vacías. Pero lo que realmente le hizo revolverse el estómago fue el agujero limpio en la parte trasera del cráneo, perfectamente redondo e inconfundible. Alguien había sido ejecutado de un tiro en la cabeza y su cuerpo había sido arrojado a esa cueva. Malachi retrocedió, sus botas raspando sobre las rocas sueltas. El sonido resonó por la cámara, de forma inusualmente fuerte en el silencio asfixiante. Se obligó a respirar lentamente, luchando contra el impulso de correr y gritar hacia la luz del día. Esto no era un antiguo campo de entierro, ni una tumba olvidada. El cráneo estaba demasiado limpio, demasiado bien conservado. Alguien había muerto allí recientemente, tal vez en los últimos años. Su mente corría mientras levantaba la lámpara, escaneando el resto de la cámara. Más huesos yacían dispersos entre las rocas junto con trozos de ropa que aún no se habían descompuesto por completo. Una bota de cuero aún intacta, una hebilla de cinturón oxidada
y algo más que hizo que su sangre se helara. Una placa parcialmente enterrada bajo un montón de huesos más pequeños. Malachi se agachó cuidadosamente, usando un palo para apartar los escombros. La placa estaba abollada y rayada, pero aún podía leer las palabras grabadas en su superficie. Deputy Marshal. Debajo de eso, un nombre que no le decía nada. Thomas Fletcher, un hombre de la ley. Alguien había matado a un mariscal federal y escondido su cuerpo en esta cueva. Las implicaciones le golpearon como un golpe físico. Quienquiera que haya hecho esto aún estaba ahí afuera, aún libre, probablemente aún viviendo en el asentamiento. Habían matado a un hombre cuyo trabajo era hacer cumplir la justicia, y se habían salido con la suya. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Las manos de Malachi temblaban mientras examinaba la placa más de cerca. No había óxido a pesar de la humedad de la cueva. El metal estaba demasiado limpio, demasiado brillante para algo que había sido enterrado durante décadas. Esto era reciente, muy reciente. Un sonido proveniente de más adentro de la cueva lo hizo congelarse. Un ruido de raspado, como botas sobre piedra, seguido de lo que podrían haber sido voces. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en toda la cámara. Alguien más estaba en la cueva. Apagó rápidamente la lámpara, sumergiéndose en la oscuridad total. Las voces se hicieron más claras ahora. 2 hombres, tal vez 3, se movían por los pasajes con la confianza de quienes sabían exactamente a dónde iban. Sus palabras resonaban en las paredes de piedra, distorsionadas pero inconfundiblemente urgentes. Te dije que alguien ha estado husmeando, huellas fuera de la entrada. ¿Si han visto algo? Malachi se presionó contra la pared, apenas atreviéndose a respirar. No eran exploradores curiosos ni viajeros perdidos. Eran las personas que habían usado esa cueva antes y regresaban para comprobar su secreto. Los pasos se acercaban, acompañados por el brillo oscilante de la luz de las linternas que se aproximaban. En segundos, doblarían la esquina y lo encontrarían agachado junto a las pruebas de su crimen. Pero escapar no era lo peor de sus problemas, porque acababa de darse cuenta de que reconocía una de esas voces. La voz de Boone Carter resonó por la cámara de piedra, y Malachi sintió que su mundo se tambaleaba. Boone Carter, el hombre más respetado del asentamiento, el que poseía el rancho más grande y empleaba a la mitad del pueblo. El hombre cuya palabra tenía peso en cada decisión empresarial, en cada disputa, en cada asunto importante. «Revisa la cámara trasera primero», ordenó la voz de Boone, ahora más cercana. «Si alguien ha estado aquí, es ahí donde irían». Malachi se presionó más profundamente en las sombras. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo delataría. La placa del mariscal parecía quemarle el bolsillo donde la había metido rápidamente. Necesitaba esa evidencia, pero ahora lo que más necesitaba era sobrevivir. «Las huellas se detienen justo alrededor de aquí», dijo uno de ellos. Huellas frescas, del tamaño de una bota de un joven. La sangre de Malachi se heló. Lo estaban rastreando, siguiendo su camino a través de la cueva, como cazadores persiguiendo a una presa herida. Había sido tan cuidadoso para no dejar rastros, pero claramente no lo suficientemente cuidadoso. La luz de la lámpara creció más brillante, pintando sombras danzantes sobre las paredes de la cámara. En pocos momentos, doblarían la esquina y lo encontrarían agachado junto a los restos dispersos de Thomas Fletcher. No había a dónde correr. La cámara solo tenía una entrada, y ellos la bloqueaban. Pero esperen, la corriente de aire contra su cuello sugería otra cosa. Malachi giró la cabeza lentamente, sintiendo la ligera brisa que venía de detrás de él. Otro pasaje tan estrecho y bajo que lo había pasado por alto en su primera exploración. Apenas era lo suficientemente ancho como para que un hombre pudiera arrastrarse a través de él, pero era su única oportunidad. Se movió lo más silenciosamente posible hacia la abertura, dejando la lámpara atrás. La placa de metal presionaba contra su pierna a través del bolsillo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Esto ya no se trataba solo de su vida, se trataba de justicia para un hombre de la ley asesinado. «Nada aquí», gritó uno de los hombres contratados mientras su luz barría la cámara. «Solo huesos viejos y rocas». Malachi acababa de meterse en el estrecho pasaje cuando la voz de Boone lo paralizó.
Esos huesos no son viejos, tonto. Y alguien estuvo aquí recientemente. Mira estas rocas alteradas. Una pausa que pareció durar para siempre. Alguien encontró a Fletcher. El pasaje adelante giraba bruscamente, y Malachi vio una luz tenue filtrándose desde algún lugar arriba. Tal vez otra entrada, tal vez solo una grieta en la roca que llevaba a la superficie. De todos modos, era su única esperanza para salir con vida. Pero mientras avanzaba, arrastrándose a través del espacio estrecho, escuchó nuevamente la voz de Boone Carter, calmado, frío y absolutamente aterrador. Encuentra a quien estuvo aquí. Encuéntralo antes de que lleguen al pueblo. El pasaje estrecho parecía no terminar nunca, raspando los hombros y la espalda de Malachi mientras se arrastraba a través de la oscuridad sofocante. Sus manos estaban crudas y sangrantes, desgarradas por las rocas afiladas y las piedras sueltas, pero no se atrevió a detenerse. Detrás de él, las voces resonaban a través del sistema de cuevas. Los hombres de Boone estaban registrando cada pasaje, cada cámara. Finalmente, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba y el aire se volvió más fresco. Un delgado rayo de luz atravesó la oscuridad adelante y Malachi se impulsó hacia él con una energía desesperada. La abertura era más pequeña de lo que había esperado, apenas lo suficientemente grande como para que pudiera arrastrarse, pero llevaba a la libertad. Emergió detrás de un grupo de enormes rocas en la colina, a unos 400 metros de la entrada principal de la cueva. A través de los huecos entre las rocas, pudo ver 3 caballos atados cerca de la boca de la cueva. Boone Carter estaba parado junto a ellos, escaneando el horizonte con la paciencia de un hombre que había cazado antes. Malachi esperó hasta que desaparecieron de nuevo en la cueva antes de hacer su movimiento. Corrió, tropezando parcialmente, por la colina hacia el pueblo, su mente corriendo más rápido que sus pies. La placa del mariscal de los Estados Unidos se sentía increíblemente pesada en su bolsillo. Prueba sólida de que Boone Carter era un asesino despiadado, pero ¿a quién podía decírselo? Boone prácticamente era dueño del asentamiento. El sheriff local, Pete Hawkins, debía su trabajo a la recomendación de Boone. El alcalde buscaba la aprobación de Boone para cada decisión. Incluso el predicador aceptaba donaciones de la familia de Boone cada domingo. Las botas de Malachi golpearon la calle principal justo cuando la multitud de la tarde comenzaba a disminuir. La gente asentía con la cabeza mientras pasaba. La señora Henderson barría su porche. El joven Tommy Miller jugaba con un caballo de madera. El viejo Doc Peterson se dirigía a su oficina. Personas normales viviendo vidas normales, completamente ajenas a que su líder más confiable era un asesino. Necesitaba un lugar seguro para pensar, un lugar donde la influencia de Boone no pudiera llegar. Le vino a la mente la casa de huéspedes que regentaba Coral Lane. Ella era una de las pocas propietarias de negocios que no dependían del patrocinio de Boone. Más importante aún, era conocida por ayudar a las personas en apuros, haciendo pocas preguntas. Malachi golpeó su puerta con las manos temblorosas, mirando por encima de su hombro a cada sonido. Cuando Cora abrió la puerta, su rostro curtido mostró de inmediato preocupación. «Malachi Brooks», dijo, «parece que has visto un fantasma. ¿Qué te pasó?» «Necesito ayuda, señora Lane. Encontré algo terrible». Sacó la placa y la expresión de Cora pasó de la preocupación al asombro. Ella rápidamente lo metió adentro, cerrando la puerta con firmeza detrás de ellos. «¿Dónde encontraste esto?» «En la cueva de Deadwood Hill. Hay un cadáver, un mariscal de los Estados Unidos llamado Thomas Fletcher. Lo mataron y lo arrojaron allí». Las palabras salieron atropelladas de su boca, pero... «Señora Lane, sé quién lo mató». El rostro de Cora se puso pálido. Ella miró la placa durante un largo momento. Luego miró a Malachi con los ojos llenos de miedo. «Niño, no entiendes en qué te has metido. Thomas Fletcher no era cualquier mariscal de los Estados Unidos». Su voz bajó a un susurro. «Era mi hermano». El silencio en el salón de Cora se extendió entre ellos como una pistola cargada. Malachi la miró, su mente luchando por procesar lo que acababa de revelar. Thomas Fletcher, el mariscal asesinado, cuya placa ahora era la evidencia del crimen de Boone Carter, era el hermano de Cora. «¿Tu hermano?».
La voz de Malachi salió apenas como un susurro. Pero, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Por qué no lo reportaste como desaparecido? Las manos de Cora temblaban mientras tomaba la placa de él, pasando sus dedos curtidos por el metal empañado. Thomas vino aquí hace 6 meses, siguiendo una pista sobre robo de ganado, pero estaba investigando más que ganado robado. Miró a Malachi con lágrimas en los ojos. Estaba rastreando un caso de corrupción federal. Alguien estaba vendiendo tierras del gobierno ilegalmente, falsificando documentos, sobornando a funcionarios. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Malachi. La rápida expansión de las propiedades de Boone Carter, su repentina riqueza, su influencia sobre todos los funcionarios de 3 condados. Boone Carter, dijo Malachi, y Cora asintió con gravedad. Thomas me dijo que estaba a punto de demostrarlo. Tenía documentos, testigos, evidencia que habría derribado a la mitad del gobierno territorial. Ella apretó la placa con más fuerza. La última vez que lo vi, me dijo que iba a confrontar a Carter directamente, darle la oportunidad de confesar antes de presentar su informe. Fue entonces cuando Carter lo mató, dijo Malachi, y arrojó su cuerpo a la cueva. Un golpe fuerte en la puerta principal hizo que ambos se congelaran. A través de las cortinas de encaje, Malachi pudo ver 2 figuras en el porche, una alta y de hombros anchos, la otra más baja y de complexión delgada. Los hombres contratados de Boone. «Señora Lane», llamó una voz rasposa a través de la puerta. «Estamos buscando a un joven que podría haber venido por aquí. Alto, de cabello oscuro, unos 17 años. El rostro de Cora se puso blanco, pero su voz se mantuvo firme. «Voy enseguida». Se volvió hacia Malachi, hablando en susurros urgentes. «Sube por las escaleras traseras hasta el ático. Hay una tabla suelta detrás del barril de agua». Thomas escondió su evidencia allí antes de desaparecer. Malachi comenzó a subir las escaleras. Luego se detuvo. «¿Y tú?» «Sabrán que estás mintiendo. He estado mintiendo para proteger la memoria de mi hermano durante 6 meses», dijo Cora con firmeza. «Puedo manejar a 2 matones contratados». Mientras Malachi subía sigilosamente por las escaleras traseras, escuchó a Cora abrir la puerta principal con lentitud deliberada. «Caballeros, ¿en qué puedo ayudarles?» «Estamos buscando a alguien, señora. Un joven que podría estar en problemas. Estamos tratando de ayudarle a llegar a casa con seguridad. Me temo que no he visto a nadie que coincida con esa descripción. Quizá deberían probar en la granja Miller. Ellos tienen chicos de esa edad». En el ático, Malachi encontró la tabla suelta exactamente donde Cora había dicho que estaría. Detrás de ella había una carpeta de cuero, llena de documentos y papeles. Incluso en la luz tenue que se filtraba a través de la pequeña ventana, podía ver sellos oficiales, escrituras de tierras y lo que parecía correspondencia con funcionarios territoriales. Thomas Fletcher había sido minucioso. Esta evidencia destruiría a Boone Carter y a todos los que estuvieran conectados con su imperio ilegal. Pero primero, Malachi tenía que sobrevivir lo suficiente para usarla. Las voces de abajo se volvían más insistentes, y Malachi escuchó los pesados pasos de hombres que no aceptaban un no por respuesta. A través de las delgadas tablas del piso del ático, podía oírse claramente cada palabra de la conversación, cada vez más tensa abajo. «Señora, sabemos que él vino al pueblo. Lo rastreamos desde la colina, y el rastro lleva directamente hasta su puerta». La voz de Cora se mantenía calma, pero Malachi pudo oír la tensión bajo su tono. «Ya les he dicho, caballeros, que no he visto a nadie. Tal vez sus habilidades de rastreo no sean tan confiables como creen. Tal vez deberíamos echar un vistazo», sugirió el segundo hombre. «Solo para asegurarnos. No harán tal cosa sin una orden judicial», respondió Cora tajante. «Esta es mi propiedad, y ustedes no tienen autoridad aquí». Malachi apretó la carpeta de Thomas Fletcher contra su pecho, su corazón latiendo con fuerza. La evidencia en esos documentos podría traer justicia para el mariscal asesinado, pero solo si podía llevarla a las autoridades correctas. El problema era saber en quién confiar. Una nueva voz se unió a la conversación de abajo, familiar, culta y absolutamente aterradora. «¿Hay algún problema aquí, señora Lane?» Boone Carter había llegado. «Señor Carter», dijo Cora,
y Malachi pudo escuchar cómo forzaba la cortesía en su tono. Sus hombres parecen pensar que pueden registrar mi casa de huéspedes sin permiso. Seguro que todo es un malentendido. Estamos buscando al joven Malachi Brooks. Su familia está muy preocupada por él. Me pidieron que ayudara a organizar una búsqueda, respondió Boone suavemente. La mentira fue dicha con tal confianza casual que Malachi casi llegó a creerla. Boone Carter era un maestro manipulador, usando su reputación e influencia como armas. No he visto a Malachi desde la iglesia el domingo pasado, dijo Cora. Tal vez deberían preguntar en sus lugares habituales. ¿El viejo molino? ¿El pozo de natación? Tal vez, asintió Boone. Pero mis hombres están bastante seguros de que su rastro llega hasta aquí. No le importaría si echamos un vistazo rápido, ¿verdad? Solo para tranquilizar a todos. Hubo una larga pausa y Malachi casi pudo sentir a Cora sopesando sus opciones. Si se negaba demasiado rotundamente, confirmaría las sospechas de Boone. Pero si aceptaba... Por supuesto, dijo Cora finalmente. Aunque me temo que no encontrarán nada más interesante que polvo y muebles viejos. Los pasos resonaron por la casa mientras comenzaba la búsqueda. Malachi escuchó puertas abriéndose y cerrándose en la planta baja. Luego el crujir de botas en la escalera principal. Estaban siendo meticulosos, exhaustivos. Miró desesperadamente alrededor del estrecho ático. No había dónde esconderse. Solo viejos baúles, muebles descartados y la pequeña ventana que proporcionaba la única luz. La ventana era apenas lo suficientemente grande para que pudiera pasar, y daba a la calle principal, donde cualquiera podría verlo. Los pasos llegaron al segundo piso. Las voces se escuchaban claramente a través de las finas paredes mientras registraban cada habitación. Pronto encontrarían las escaleras traseras y luego el acceso al ático. Malachi tomó una decisión. Metió la carpeta dentro de su camisa y se dirigió hacia la ventana. Era arriesgado, pero quedarse allí significaba una muerte segura. Mientras abría el pestillo de la ventana, escuchó la voz de Boone Carter ascender desde abajo, casual y conversacional. «¿Sabes, señora Lane? Siempre admiré a su hermano Thomas, un oficial de la ley tan dedicado. Es una pena que tuviera que dejar el territorio tan de repente». El pestillo de la ventana hizo clic justo cuando las botas comenzaban a subir las escaleras traseras hacia el ático. Malachi se deslizó a través de la ventana, justo cuando los pasos alcanzaron la parte superior de las escaleras traseras. La carpeta le presionaba dolorosamente contra las costillas mientras se bajaba a la estrecha cornisa que recorría el techo de la casa de huéspedes. Abajo, la calle principal bullía de actividad vespertina. La gente no tenía idea de que un asesino lo estaba buscando, justo a pocos metros de él. Avanzó por la cornisa hacia la parte trasera del edificio, donde un gran roble crecía lo suficientemente cerca de la casa como para que pudiera alcanzar sus ramas. El salto era peligroso, pero quedarse allí era una muerte segura. Malachi respiró hondo y saltó. La rama lo atrapó fuertemente en el pecho, quitándole el aire de los pulmones, pero logró abrazarla con los brazos y balancearse hacia una rama más baja. Desde allí, saltó al callejón detrás de la casa de huéspedes de Cora. A través de la ventana de arriba, pudo escuchar la voz de Boone, afilada de ira. «Registra cada rincón de este ático. Revisa si hay tablas sueltas, espacios ocultos, cualquier cosa». Malachi se apretó contra la pared, pensando desesperadamente. Tenía la evidencia para destruir a Boone Carter, pero necesitaba llevársela a alguien con la autoridad y el coraje para actuar en consecuencia. El sheriff local estaba en el bolsillo de Boone. El alcalde tenía miedo de oponerse a él, y la mayoría de los funcionarios territoriales probablemente estaban corruptos. Entonces recordó algo que Cora había mencionado. Thomas Fletcher tenía testigos, personas que podían corroborar la evidencia en la carpeta. Si podía encontrarlos, si podía hacer que hablaran juntos. Una voz suave detrás de él hizo que girara rápidamente. Malachi, Elisa May, la hija de Cora, estaba en la puerta trasera de la casa de huéspedes. Tenía más o menos la misma edad que él, con los ojos inteligentes de su madre y una determinación en su mandíbula que él nunca había notado antes. «Elisa, tienes que entrar. No es seguro estar aquí».
Madre me mandó, susurró ella, mirando nerviosamente las ventanas de arriba. Me dijo que te dijera que el juez del circuito llegará al pueblo mañana. El juez Harrison, él es uno de los pocos hombres honestos que quedan en el territorio. Malachi sintió una chispa de esperanza. Pero ¿cómo lo alcanzo antes de que Boone lo haga primero? Hay una manera, dijo Elisa. El juez Harrison siempre se queda en el rancho Walker cuando está en la zona. El viejo Walker odia a Boone Carter. Han estado peleando por los derechos del agua durante años. Si puedes llegar allí esta noche, estarás a salvo hasta la mañana. Desde dentro de la casa se escucharon los pesados pasos bajando por las escaleras. Las voces gritaban con rabia, y Malachi escuchó cómo el tono educado de Boone Carter se volvía frío y amenazante. Señora Lane, estoy decepcionado de usted. Parece que el joven Malachi estuvo aquí después de todo. Mis hombres encontraron señales de él en su ático. No sé de qué está hablando, respondió Cora, pero su voz temblaba ligeramente. Creo que sí, dijo Boone suavemente. Y creo que sabe exactamente a dónde ha ido con lo que encontró en esa cueva. Elisa agarró el brazo de Malachi. Ve ahora. Sigue el cauce del arroyo hacia el oeste durante 2 millas. Luego toma el viejo camino de ganado hacia el norte. Llegarás al rancho de Walker antes de la medianoche. ¿Y tú y tu madre? Estaremos bien. Boone no nos hará daño mientras crea que sabemos dónde estás. Ella le presionó algo en la mano. Una pequeña pistola Derringer. Por si acaso. Pero cuando Malachi comenzó a dirigirse hacia el arroyo, escuchó la voz de Boone Carter que se escuchaba claramente en el aire de la tarde, y las palabras hicieron que su sangre se congelara. Señora Lane, me temo que usted y su hija van a ayudarme a resolver este problema. Malachi se detuvo en seco. No podía dejar que Cora y Elisa enfrentaran a Boone Carter solas, no cuando ellas habían arriesgado todo para ayudarlo. La carpeta con la evidencia pesaba fuertemente contra su pecho, pero la justicia no significaba nada si personas inocentes morían protegiéndola. Se dio la vuelta hacia la casa de huéspedes, su mente acelerada. Boone había cometido un error crucial al amenazar a las mujeres frente a testigos. La casa de huéspedes tenía otros huéspedes, personas que recordarían lo que escucharon. Si Malachi pudiera forzar una confrontación pública, exponer la verdadera naturaleza de Boone, donde todos pudieran verlo. El frente de la casa de huéspedes daba a la calle principal, donde los compradores y trabajadores aún se movían. Malachi dio la vuelta, permaneciendo en las sombras hasta llegar al porche delantero. A través de las ventanas pudo ver a Boone Carter de pie en la sala con sus 2 hombres contratados. Cora y Elisa estaban sentadas en el sofá, con los rostros pálidos pero desafiantes. Sé que el chico estuvo aquí, decía Boone, y sé que ustedes lo ayudaron. ¿Dónde fue? Ya se lo dijimos, respondió Cora firmemente. No lo sabemos. Boone hizo un gesto a uno de sus hombres, que se acercó a Elisa con clara amenaza. Eso fue todo lo que Malachi necesitaba ver. Estalló a través de la puerta principal, la carpeta sostenida por encima de su cabeza. ¿Buscas a alguien, Carter? La habitación se llenó de confusión. Los hombres de Boone fueron a sacar sus armas, pero Malachi ya estaba gritando lo suficientemente alto como para que la mitad de la calle pudiera oírlo. La evidencia de Thomas Fletcher, todo lo que recopiló sobre tu fraude de tierras, tus sobornos, tu corrupción, está todo aquí. La gente comenzó a reunirse en el porche, atraída por el alboroto. Mrs. Henderson de la calle de enfrente, el Dr. Peterson, el padre del joven Tommy Miller y una docena más. Exactamente lo que Malachi había esperado. La compostura de Boone Carter finalmente se quebró. «¡Mátalo!», gruñó a sus hombres. Pero los matones dudaron. Demasiados testigos, demasiada gente mirando. Los más inteligentes entre los empleados de Boone siempre supieron que este día podría llegar. «No lo haría», dijo una nueva voz desde la puerta. El juez Harrison entró en la sala, su placa de mariscal federal brillando en su abrigo. «Llegué antes de lo planeado cuando escuché que se estaba gestando un problema». Malachi lanzó la carpeta al juez, quien la atrapó con facilidad. «Todo está ahí, su señoría». La investigación completa del Deputy Marshal Thomas Fletcher sobre el imperio criminal de Boone Carter. El juez Harrison abrió la carpeta y examinó el primer documento, su rostro poniéndose grave. Falsificación, soborno, conspiración, fraude.
Miró a Boone Carter con ojos fríos y ahora intento de asesinato frente a una veintena de testigos. Boone Carter estaba acabado y lo sabía. El hombre que había gobernado el territorio a través del miedo y la corrupción se quedó en silencio mientras los hombres del juez Harrison lo detenían. 3 meses después, Malachi estaba en el cementerio junto a la tumba adecuada de Thomas Fletcher, ya no oculta en una cueva oscura, sino marcada con una lápida de granito que decía Deputy U.S. Marshal, muerto en servicio a la justicia. Coraline se arrodilló junto a la tumba, colocando flores frescas sobre la tierra. Boone Carter había sido sentenciado a cadena perpetua en la prisión territorial, junto con sus corruptos asociados. Las tierras adquiridas ilegalmente fueron devueltas a sus legítimos dueños, y el territorio comenzó el largo proceso de sanación tras años de corrupción. Malachi Brooks había descubierto algo en esa cueva que no debería haber encontrado. Pero a veces, los descubrimientos más peligrosos son precisamente los que el mundo más necesita. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el coraje y la verdad se encuentran de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo significa todo para nosotros.